nací aquí en Maracaibo, pero digamos que toda mi educación y mis raíces y mi crianza son de una familia colombiana. Mi familia es de Valledupar y de Maicao y de otras partes de Colombia. Quinta, si podría decir, de las Marías. La primera María es María Auxiliadora, la hija, la segunda. Luego viene María Fernanda y luego viene de las nietas, estas son las hijas, de las nietas viene María Nela, la mayor, luego sigue María José y digamos que ya culmina el legado de las Marías conmigo, Maripaz. Actualmente soy estudiante de filosofía. Creo que pienso mucho las cosas y pienso estudiar ciencias políticas. Puede ser también por que mis padres me han enseñado, han sembrado en mí la curiosidad, el deseo de poder ayudar a las personas. Y creo que por un momento tuve una idea errada de la política, porque ya me doy cuenta que la política es un arte que beneficia a una comunidad. Y en este caso podría ser la comunidad que ha sufrido y sufre el conflicto armado y que quizá como algún día como política o no, como líder social, pueda yo cultivar algo en eso. Al principio yo no me reconocía como víctima, sin embargo, después me di cuenta de que sí lo era. Mi padre directa o indirectamente fue amenazado y se vino a Venezuela. Mi mamá estaba embarazada de mí y ellos se vinieron acá a Maracaibo y digamos que mi papá buscó trabajo acá y bueno, pero mi mamá, cuando me tenía en su vientre, podría decirse que vivió una especie de soledad, porque no conocía a nadie, porque estaba con su familia. Y de alguna u otra forma, no sé si eso implicó en mí. Digamos que yo, cuando era niña, creo que aún me costaba muchísimo socializar. En el colegio llamaban a mis papás, ella no habla. O sea, me ponían en una silla y yo me quedaba ahí sin hablar, se me pudría la boca porque no hablaba con nadie. Entonces, siento que también fue porque los entornos sociales son muy importantes y yo estaba solita con mi mamá. Mi papá trabajaba todo el día y digamos que no tenía eso como la familia que tenía en Valledupar, no, o sea, toda mi familia está en Colombia, ¿no? Y no tenía como que uno dice, ay, sí, voy a jugar con mi prima y tal, no. Era muy lejos, es muy lejos. Ambas sentíamos como un sentimiento de soledad. Quizá yo no lo dimensionaba porque, claro, uno no mide distancias, ¿no? Sino como solo lo veía en mi familia como una vez al año, por ejemplo. Que soy una víctima nacida en el exilio, debido a que mis papás tuvieron que venirse acá para salvaguardar su vida. Y digamos que al principio yo, este año, no estaba consciente de que yo era una víctima, pero realmente sí, o sea, desde el vientre. Ya al mis padres vivir eso, digamos, soy víctima. También por el lado materno, la familia de mi mamá, mi abuelo vivió un desplazamiento. Mi abuelo es campesino del Cesar, Colombia. Él estaba en las Aguas Blancas, trabajaba ahí. Mis abuelos, mi mamá vivía ahí. Y la verdad es que mi abuelo siempre ha sido bastante terco. Los paramilitares llegaban a la zona y le decían, enviaban como él cuenta, no me cuentan mis abuelos que ellos
enviaban a alguien y se daba como un comunicado, un aviso. Bueno, tal día, tal hora, tienen que ir a tal finca a reunirse con nosotros, algo así con los paramilitares. Y mi abuelo no iba. Después como que ponían castigos a la persona que no iba o que no estaba de acuerdo, etcétera, a hacer algo en el campo realmente. Mi abuelo tampoco lo hacía porque toda la vida ha sido un terco. Y ya digamos que esto tuvo como sus consecuencias y los llaman a él y le dice, bueno, tienes 24 horas para irte sin nada. Mi familia materna se fue a la ciudad de Valledupar y siempre mi mamá ha tenido como ese recuerdo de que ella siempre anheló vivir en el campo. El nombre de mi mamá es Heidi, como la niña de la pradera, la niña de la comiquita. Y ella siempre nos cuenta así como con nostalgia que ella nunca quiso vivir en la ciudad. Y cuando ella habla de su futuro, ella quiere vivir en una casita campestre, no quiere estar en la ciudad por la tranquilidad que le da el campo. Siempre cuenta que ella se quiso quedar ahí, ¿no? Pero bueno, como mi abuelo ya había sido amenazado y si no se iba toda la familia, pudieron haber asesinado a mi abuelo y quizá pudo haber pasado a mayores. Entonces mi familia materna se fue a casa de otros familiares, otros conocidos a Valledupar, y bueno, ahí vivieron su adolescencia mis tías, mi abuela una maestra. Y bueno, siempre en mi infancia ha estado presente. Mis mejores recuerdos cuando he estado con mucha gente es con mi familia materna, mi abuela Cucha, mis tías y mis primos. Mis mejores recuerdos son de allá de Valledupar. El conflicto armado siempre ha estado como presente. Frente a la casa de mis abuelos paternos en Maicao hubo una masacre de una familia de frente a frente y mis abuelos cuentan que tuvieron que irse a otra casa lejos en Maicao porque quizás volvían, ¿no? Entonces digamos que la violencia en Colombia, ahora soy más consciente de eso y especialmente cuando estaba tan cerca de tu familia, ¿no? Digamos que Colombia siempre ha estado en mis padres, en mi casa, en la comida, en el desayuno, en Navidades, hasta en los regaños. Sí, en la crianza. Digamos que Colombia está en mí, está en todos los días. Tengo nacionalidad colombiana y soy colombiana, a pesar de que no nací allá. Toda la educación que me han dado mis padres, los valores, ha sido de valores de trabajo, de mi familia muy trabajadora, de valores de los hogares colombianos y digamos que todo prácticamente ha sido de allá. Agradecida con mis padres por su crianza, por sus valores y que han sembrado en mí una educación que hace que me preocupe por los demás, me hace empatizar con las personas. La carrera que estoy cursando y la carrera que espero cursar el año que viene, sea como una especie de propósito para servir a ambas naciones. Siempre es algo binacional. No es solo Colombia, no es solo Venezuela, son las dos, porque son naciones hermanas y a pesar de una pequeña distancia, creo que en el fondo nunca ha habido como un límite entre Colombia y Venezuela, sino digamos lo que le llaman la franja binacional, que es como que no hay una frontera exacta que define. Tú solo pasas un tramo que dice B y la otra dice C y ya. No ha habido como una limitante. Ha sido como caminar un poco y estar en casa nuevamente. Vengo de una familia de mujeres servidoras. Mi tatarabuela, una sufragista de Barranquilla, una liberal,
Mi bisabuela es Barranquilla, una enfermera de barcos de los puertos de Barranquilla, servidora de la nación colombiana. Mi abuela, una maestra, servidora de Colombia, para la educación de todos. Mi madre, una activista social que se preocupa y defiende los derechos vulnerados que tienen las víctimas en el exterior, y espero yo algún día llegar a la talla que ellas están. Bueno, mi madre, digamos que estos últimos años se ha dedicado a un activismo, para la redundancia, activo todos los días, a toda hora, por las preocupaciones de las víctimas de la migración colombiana en el exterior, no solo de Venezuela, sino de distintos lugares del mundo, distintas situaciones complejas que se les puede presentar. Y digamos que ha sido una vocera de los colombianos y las víctimas en el exterior. Y digamos que ese trabajo, al uno ver que ella sabe que hay personas que pueden hacer más y no lo hacen, y con tan poco, digamos, con tan poco poder puede hacer grandes cosas, ha sembrado en mí el que podemos hacer grandes cosas desde pequeños lugares del mundo y con pequeñas acciones. Entonces, estos años han sido, digamos, como de aprendizaje, tanto para ella como para la familia. El poder tener la posibilidad de servir a nuestro pueblo colombiano y a nuestro pueblo venezolano también, y en el fondo, por muy agotador que pueda ser, nos deja que servir a un pueblo nunca va a ser un sacrificio, sino un honor. A pesar de que mi mamá estos años no ha podido estar tan cerca de nosotras, vale la pena a todas las personas que pueden lograr ayudar. La historia creo que se la dedico a mis abuelos, a mi familia, que los extraño mucho, pero con una llamada los tienes muy cerca, y bueno, los veré pronto, y ellos han resistido muchísimo y Dios le ha dado la oportunidad de yo vivir mi infancia y hasta esta edad, y espero que sea hasta muchísimo con ellos, a pesar de que han tenido amenazas, han tenido a la violencia de este conflicto armado que aún sigue en Colombia. Y yo diría que eso. Bueno, comida muchísimo. Mis tías cocinan delicioso. A todas las puedo recordar con algo súper delicioso. Mi abuela, ella siempre, uno que va, ella atiende a uno muy lindo. Me puedo acordar así más o menos, en las Navidades tenía como una especie de donde se guarda la vajilla. Siempre tenía galletas de esas, no es publicidad, le estaba dando unas galletas Mu, que son de leche, y ella las daba con un vaso de leche. Me puedo recordar de eso. Y más que ir a Colombia y comer rico, porque se come rico, es ver a las grandes mujeres de mi familia que tengo de ejemplo, todas. A mi abuelo, que ha sido un campesino aguerrido, 20 años en la tierra, y a pesar por todo lo que ha vivido, él creo que evita un poco hablar del tema, pero agradecido con él, con Dios, con que puede estar ahora con todos nosotros.